Buenas tardes, soy el doctor Florencio Morales, acá ahora en el estudio, hoy, hacía mucho tiempo que no estaba en el estudio, junto al querido amigo Héctor Francia, y con una visita de lujo para Rebeldes por Malvinas, y que es yo lo considero un prócer de nuestra música popular, y que muchos seguramente no lo van a conocer porque se han perdido esa parte. Muchísima gente, muchas generaciones se han perdido esa parte de nuestra música popular. Quien fuera el director y fundador y arreglador de un grupo vocal de excelencia que hubo en nuestro país y que debería seguirse la huella de todo eso. Y el grupo se llama Buenos Aires 8, y su director, Horacio Corral, que está acá en el estudio. Muchas gracias, Horacio, por haber estado, por estar acá. Pedazo de presentación. ¿Qué digo ahora? Me pongo colorado y espero que me digan claro. más elogios y esas cosas. Y no, bueno, es lo mínimo que... No, ahí ya pesqué de una frasecita que dijiste, que muchos no lo conocen. No es porque no lo conocen por edad, por ser jóvenes. No lo conocen porque en el 76 el grupo fue prohibido en todos los medios de difusión. De eso quería Y entonces hablar. ahí empezó el desconocimiento. Hasta que no dimos más y nos tuvimos que disolver en el 83. Justo cuando se disolvió la dictadura militar, nos tuvimos que disolver nosotros por falta de trabajo. Así que, bueno, no es porque por ser jóvenes no lo conocen, no, por ser jóvenes padecieron la ausencia que provocó la dictadura cívico-militar del 76. Pero ya vamos a volver a la dictadura. ¿Cómo no? ¿Cómo empezó Buenos Aires 8? Yo conozco toda la historia. ¿Cómo empezó Buenos Aires 8? Yo conozco toda la historia, pero contale a la los audiencia. oyentes no. Es más, si hay de 10, 2 o 3 oyentes que conocieron a Buenos Aires 8, ya es para destapar champán. Sí, por supuesto. La mayoría no los conoce. Sí, esto empezó con un dúo que fue el Negro Tolaba, que me llevaba 4 años, y yo, que nos conocimos en el Liceo Naval. Yo en primer año, él en cuarto. O sea que era superior mío. No, claro. Porque ahí rigen los grados militares como si no fuera un liceo. Pero, pese a los grados, las diferencias de jerarquías y esas cosas, nos unía el fanatismo del canto. Claro. Bueno, de la música, en realidad, pero la música con los elementos que teníamos nosotros. Que era nada más que la garganta. No teníamos instrumento, nada. Entonces, ¿qué hacíamos? Y te cuento esto porque me parece que algunos detalles de esto no los conoces y son divertidos. Seguramente. Son divertidos. A la noche, vos sabés que teníamos ¿cómo se llama el lugar donde duermen todos? La cuadra. La cuadra. En la cuadra dormían todos los años, de primero a quinto. Los de quinto año eran los encargados de los años anteriores. Y había guardia imaginaria, que así le llamaban, vos te acordarás. Sí. Bueno, en el servicio militar. En el liceo también se llamaba guardia imaginaria. Era mucho más imaginaria en el liceo, porque ahí no había que hacer guardia de nada, digamos, no había ningún riesgo. Pero en esas guardias imaginarias, el Negro, yo y un grupito de 3 o 4 incivilizados más, nos escapábamos por una ventana, eludiendo al guardia imaginario, caminábamos por los techos y nos deslizábamos por un desagüe de lluvia pluvial hasta una de las aulas del fondo que no se veía desde ningún otro lado. Entonces ahí podíamos prender la luz en el aula y nos juntábamos ahí a cantar a la noche. Mientras todos se fueron a dormir, nosotros cantábamos. Y después nos teníamos que volver por el mismo recorrido. No podíamos entrar por la puerta, la escalera, no por castigo, el techo. Castigados. Claro, por los techos, entrar por la ventana y meternos en las camas.
Así que esos fueron los primeros contactos que tuvimos el Negro Tolaba y yo. Y a partir de ahí, bueno, hubo alguna actividad claro, coral. Estábamos los dos en él como, qué sé yo, como tenor y yo como soprano, con 13 años, en el coro del liceo. Ah, bien, claro. Y después de ahí, bueno, a mí me echaron en segundo año y a él siguió y terminó la carrera, como se recibió de Guardia Marina de la Reserva. Cuando salió, un día me llama y me dice, che, estamos cantando acá, ¿por qué no te venís al coro de Ituzaingó? Yo vivía en Lanús. ¿Por qué no te venís al coro de Ituzaingó? ¿Cuándo? Y yo tenía 14 a esa altura. ¿Y cuándo ensayan? Y los sábados ponele a las 7 de la tarde. Y yo me iba todos los sábados al final al coro de Ituzaingó a ensayar. El coro Perossi. Lorenzo Perossi. El coro Lorenzo Perossi. ¿Sí? Tuvo su fama ese coro. Sí, fue bastante conocido. Sí. Y actuábamos con frecuencia con la orquesta de San Justo. Ah. Claro. Que dirigía Sachente. El maestro Sachente. Sachente. Sí. Y había... la orquesta... Porque Sachente tenía un coro, creo, un enorme coro femenino. Sí. El femenino de San Justo. Me estoy confundiendo con la orquesta de Morón, que dirigía un tipo de San Juan, un sanjuanino muy bueno, un tipo excelente. Y ahí empiezan a aparecer las chicas, seguramente. Ahí empezamos a ensayar en Ituzaingó con el coro. Cuando terminaba el coro, yo imagínate que tenía como 4 horas de viaje hasta mi casa, hasta la estación Lanús, hasta mi casa de Lanús. Y entonces, cuando terminábamos el coro, nos caminábamos las 8 cuadras creo que eran hasta la casa del Negro, y yo me quedaba a dormir en lo del Negro, y al otro día el chiste continuaba, el chiste musical, porque ahí del coro venían Chichita, gran Chichita, gran luego integrante formal y añeja de Buenos Aires 8, Miguel Odiar, también integrante, la hermana del Negro, Lidia Tolaba, y alguno más que aparecía por ahí del coro, porque era en medio del lugar de reunión de los domingos a la mañana, y ahí cantábamos cualquier pavada, lo que apareciera en ese momento en la radio, tratábamos de imitarlo, de armar voces. ¿Qué grupo tenían como referente en aquel momento? No había ningún grupo de referencia, no. Nos juntábamos y hacíamos voces. Por ejemplo, te voy a poner para que te des cuenta el disparate que era. Los TNT. Los TNT, sí. Tinelli Tom, ¿te acuerdas? Tinelli Tom. Voy por esa calle rememorando aquel ayer. No habías nacido, Héctor, todavía. No, pero esa canción me parece que la conozco, creo que la he oído. Puede ser. Sí, puede ser, claro. Fueron muy famosos. Fueron famosos antes del Club del Clan, inclusive. Claro, antes del Club del Clan. Me parece que cada tanto por ahí la reversionan o la vuelven a cantar. Puede ser, puede ser. Sí. Y nosotros inventábamos y la cantábamos a voces y mira de la época que te estoy hablando. ¿Sabes que esa canción la grabamos en el Parque Retiro? Claro. Parque Retiro. El viejo parque japonés era, ¿no? Claro, el parque japonés, en el parque japonés. Claro, como dice el tango. Pero después se llamó Parque Retiro. Y después lo tiraron abajo y vino el hotel, el gran hotel que está frente a Retiro. Exacto. Ese predio. Claro. Y había una cabinita, pero una cabinita que parece, ¿viste esos baños químicos que hay? Sí. No era más grande que esa. Donde ahí lo veías, un acetato, la púa, y te decían ya. Entonces ahí empezábamos a cantar, voy por esa calle, y grabábamos a 3 voces, y terminaba, y cortaba, y nos llevábamos el disquito, y nosotros lo escuchábamos en un Winco. Claro. Bueno,
La primera grabación de nuestras vidas fue ahí en el Parque Retiro, en esa cabinita, en ese baño químico. Entonces, bueno, después seguimos, estuvimos, qué sé yo, como un año haciendo ese circuito de ir a lo del negro. A la mañana se venían otros del coro y inventábamos voces, y nos daba de comer la madre del negro, que era madre en medio de todos nosotros. Claro, seguro tenía que haber un personaje así. Claro. Y después yo me volvía a Lanús, después del mediodía. Y así estuvimos como un año, así. Hasta que un día, en esas caminatas que hacíamos desde la parroquia San Judas Tadeo de Ituzaingó, después del coro Lorenzo Perosi, caminando por la calle, creo que era Las Heras, la que desemboca en la estación y donde vivía el negro, a 8 cuadras para el fondo, caminando por esa, de noche ya aburridos, che, ¿y si hacemos algo más en serio? Claro. Eso se nos empezó a cruzar la gran pregunta. Claro. ¿Y qué sería en serio? No sé, pero algo un poco más en serio, que siempre sean los mismos. Por ejemplo, esas claro, pequeñas pavadas, ¿viste? Y cantar no cualquier cosa, desde un villancico, una canción litúrgica, y voy por esta calle rememorando los TNT. Te interrumpo un momento toda esta historia. Sí. Y cuando empezaron a hacer algo en serio, y le pido a Dayana que ponga el primer tema, sonó esto. Era Buenos Aires 8, el bailecito de López Buchardo. Exacto. Que, a ver, estructura. Sí. Bajo, barítono, 2 tenores, 2 contraltos, medias mentirosas, mezzosoprano. Sí, exacto, son todos sopranos. Salvo Chichita, que era soprano ligera. Una maravilla. Es una excepción total, que es la que dio la última nota de esta escalita. Sí, y que se hacía en una toma en estas grabaciones. Sí, totalmente. No había todos los sistemas que hay ahora. Y no erraba nunca. Bueno, una increíble. Condición natural impresionante. Pero para llegar a eso, para llegar a esto que fue grabado en el 60 y... no, eso ni idea. Las fechas. Yo te digo porque yo por las vueltas de la vida le cuento a la audiencia que este buen señor aprobó mi entrada al grupo cuando se intentó rehacer allá por el año 89, y para mí fue como que me dijeran vas a entrar a los Beatles. Claro. Porque fueron parte de la banda de sonido de mi adolescencia. Claro. Por más que no hay tanta diferencia en nuestras edades, pero se escuchaba mucho. Nosotros éramos jóvenes y vos eras un pibe fanático de esos jóvenes. Sí, exacto, como era de su país, que estaba sonando. Exacto. Como podían ser los Beatles, como podía ser tanta música que sonaba, porque se escuchaba mucha música en una sola radio, a lo mejor se pasaba de todo. Y vos alguna vez mencionaste que tuvieron como
hago de referencia en un grupo vocal francés que eran los Doble Seis de París. Exactamente. Bueno, vos sabés quién en un reportaje, porque lo recordamos acá el año pasado, al Flaco Spinetta, Ajá. y que él contaba en un reportaje que cuando se armaba Almendra, ellos tenían como referentes a Ubaldo de los Ríos y a Doble Seis de París. Claro. Mirá lo que era. Vos sabés la que importancia. después más populares y conocidos que los Doble Seis de París, después fueron los Single Singers, que era un Exacto. desprendimiento de los Doble Seis de París. Y mucha gente pensó que nosotros nos habíamos inspirado en los Single Singers, porque salieron casi al mismo tiempo. Claro, exacto. Pero cuando nosotros conocimos el primer disco de los Single Singers, ya teníamos ensayados 4 temas, así Ya que estaban sonando. no nos Ya inspiramos estaba en sonando ellos. lo que ya escuchamos. Claro. Que estas obras que son del primer disco, el bailecito de López Buchardo, que eran obras para piano. Sí, que se escuchaban casi exclusivamente en las muestras de fin de año de los conservatorios. No se hacían en ningún lado esas obras para piano. De Claro. autores argentinos de música erudita, que estudiaron con profes europeos. Que es Alberto Williams, ¿no? William Ginastera, Ginastera. López Buchardo, Julián Aguirre, Guastavino. Guastavino. Bueno, qué nombres, ¿eh? Sí, Nombres de la nombres. historia ¿Qué? de la música argentina. Y este Pero qué señor de la nombres. música argentina lo Yo que las pongo hizo fue en las adap- efemérides. Claro. Tengo unas efemérides Ajá. históricas que son parte de una página y siempre están esos nombres, son Claro. fundamentales. Y este Claro. amigo, Horacio Corral, lo que hizo fue trasladar a voces lo que esos autores escribieron para piano. Y eso es lo que Lo escuchamos. que quería Claro. compartir con ustedes, primero, Sí. gracias por contarme esa anécdota de cómo grabaron la primera vez. Porque yo lo he visto en el cine. Hay 2 películas. Hay una que se llama Eso que tú haces, que es la historia de un grupo musical que la dirigió Tom Hanks, por ahí. Ajá. Que es cómo hace carrera un grupo musical. Los Wonders, que The fue Wonders, sí, debut y despedida. de fue. 1996, que es bastante buena la película. Sí, sí. Pero lo interesante es que ellos empiezan yendo a un familiar de ellos que tenía una especie de colectivo y ahí Ajá. tenía el estudio. Y Claro. grababan como vos lo explicaste, así grababan. Claro, por el colectivo para aislarlo del resto del murmullo de la gente. Sí, eso era por del 1960, ambiente. en Estados Unidos 1963 creo que está ambientada. Y después hay otra película que se llama ¿Dónde estás, hermano?, que es con George Clooney, que también, pero ellos van a un estudio directamente a grabarla. ya había Y estudio. Se consigue, era un grupo muy lindo, realmente esa película, ese grupo como canta es muy lindo, Ajá. y hacen eso, tal cual vos dijiste. Graban un disco y se van y le dan el disco. Sí, era un enchastre así negro de vinilo, sin los bordes bien terminados, con rebabas y todo. Y ahí estaba circulando ahí con la puita, y la púa le sacaba ¿viste? El pelito ese que se va enroscando porque Claro. perforaba el vinilo. Claro. Y salía el pelito ese y quedaba todo alrededor cuando terminaba. Entonces terminó, muchacho. Tal cual, es lo que muestra la Hasta película. donde es eso. grabaste. En estas épocas de plataformas de streaming, de grabaciones de programas Sí. para grabar en la casa, inclusive, no estamos hablando como si fuéramos de Y sí, dinosaurios. la prehistoria, esto es la prehistoria. Y pasó no hace Y sí, tanto. y sí, No hace tanto 60 tiempo. años. Claro. Cuando vos dijiste fechas, que a mí me cuestan bastante los temas de las fechas, pero yo lo que me acuerdo que hay determinados hitos que me ubican. Por ejemplo, que nuestro primer disco lo presentamos al público, llamémosle formalmente, en Cosquín 68. Ahí está, claro. Enero del 68 en Cosquín. Una pregunta, ¿y Cosquín desde cuándo empezó a tener auge? Porque yo lo había leído. Años en su 60, momento. desde el principio prácticamente. Sí, del Desde principio, que con empezó. Julio Marvis. Sí, 1960. Sí, por ahí. Sí. Que se hacía en la calle, en una avenida, se cerraba la avenida Claro, principal de Cosquín, claro. no existía la plaza Claro. Próspero Molina. Cuando nosotros fuimos ya era la plaza. Claro, ya estaba en esa Pero, altura. digamos, la plaza no tenía la construcción que tiene ahora, sino que era
llano, era una plaza lleno de sillas. De sillas, así como la de Sí, las claro, plegables, las las sillas plegables, plegables esas de madera. Sí, sí, sí. Y ahí estaba lleno de gente y se juntaba la gente y nos escuchaba a nosotros y no entendía nada. Claro, claro, imagínate para los puristas del folclore. Bueno. Acostumbrados a revolear el poncho de qué sé yo. Estaban los chalchaleros, guaraní en esas épocas. Guaraní revoleando el poncho, los chalchas, los fronterizos. Sí, sí. Bueno, todos esos grupos estaban ahí. Imagínate nosotros, plum, 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 la, 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 plum, 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 nos miraban con unas caras. Claro. Pero, digamos, la satisfacción que sacamos de ahí es que estaban tan azorados porque no entendían nada que hacían mucho silencio. Cuando con guaraní revoleaban ponchos en la tribuna, gritaban, había zapucay por ahí, qué sé yo. Y con nosotros era un silencio y terminamos y casi seguía el silencio. Había unos aplauditos tímidos, unos aplausitos tímidos. Sí, pero bueno, y gracias que hicieron silencio, porque nosotros teníamos miedo de que nos tiraran cosas, ¿viste? No podía ser. Sí, podía ser. Podía ser. Bueno, y en ese momento la formación eras vos, Fernando Llosa, sí. Miguel Ángel Oguía, el Negrito Tolaba, Clara Steinberg, Analía Lobato ya, y Chichita y Annie Grunwald. Y Annie Grunwald, sí. Sí, sale como John Lennon, Paul McCartney. Claro, sí. Si querés recordarle a nuestra audiencia que estamos hablando de la historia del grupo Buenos Aires 8. Perfecto. Buenos Aires nada más 8, ni nada menos. Nada más y nada menos que después llegaron al segundo disco con una obra como esta que vamos a escuchar ahora. Era De Carísimo, de Astor Piazzolla, por Buenos Aires 8. Y
¿Cómo llega Buenos Aires 8 a Piazzolla o Piazzolla a Buenos Aires 8? Tal vez estoy salteándome etapas del grupo, pero bueno, vamos. No tanto, digamos, calculando que no tenemos 7 horas de programa. No, porque habríamos necesitado. Claro, eso, sí. Pero no, me parece bien el salto este. ¿Qué pasó? No, nosotros ni lo encontramos ni él nos encontró a nosotros. De casualidad nos juntamos. Qué bárbaro. Había un boliche que se llamaba Tucumán 676. Claro, famoso boliche. Sí. Y ahí lo contrataron a Astor Piazzolla y su quinteto. Nos contrataron a nosotros, que para nosotros fue una sorpresa tremenda. Bueno, Piazzolla tampoco era conocido, te digo, Y bastante combatido también. Claro, por los tangueros tradicionalistas. bueno, nosotros también, Sí, tuvimos nuestros combates. Sí, sí. Sobre todo cuando empezamos a hacer música de Piazzolla. Y ahí había resistencias. Pero por otro lado habíamos muchos que decían, hicieron Piazzolla, claro, vamos todavía, vamos. claro. Y hay gente que entró en Piazzolla a través nuestra. Sí. Mi vieja, por ejemplo. Mi vieja era música, era pianista. Y no, a mí Piazzolla no me gusta. Ella quería los tangos tradicionales, chan, 2x4. Igual que mi tía abuela. Por ejemplo. Fue pianista de orquesta de señoritas también. Tenía su piano recto, claro, y tenía esas partituras con las mujeres con melenitas. Claro. Había nacido en 1906. Y me decía, no, 2x4, y ya estaba acostumbrado a los directores así. Claro, a los darienzos. Justo, Darienzo, claro. Y bueno, y hay gente que entró, mi vieja, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Piazzolla sigue sin gustarme, pero por ustedes me gusta. Yo lo que recuerdo es que alguno de mis compañeros en una reunión, compañero de secundario allá en Córdoba, en La Falda, y trae el disco. Buenos Aires, hora 8 se llamaba el long play. Claro. Era basado en Buenos Aires hora 0 de Piazzolla y Buenos Aires 8. Era una mezcla, por eso el título. Y quedamos todos choqueados cuando escuchamos. Claro. Cuando escuchamos ya desde el primer tema, quedamos choqueados. Pero ¿cómo armaron todo eso? Mira, esto es muy lindo porque justamente ese tema que mencionaste fue el primer contacto musical con Astor. Estaba él ahí en Tucumán 676, nos habían contratado a nosotros también y nosotros estábamos rogando a los dioses que siguiera un rato más el contrato. Y bueno, y nos encontramos y lo escuchamos a Piazzolla por primera vez. Con un quinteto donde estaba Agri, Quecho Díaz, sí. Todos, Malvicino. Mansi, Malvicino, claro. No me acuerdo si... Sí, ahí en 676 estaba Malvicino en guitarra, después fue Oscar López Ruiz, sí. Pero al principio era Malvicino. Y bueno, ahí lo conocimos, ahí nos enamoramos de la música de Piazzolla. Dijimos, ay no, esto no puede ser. Estábamos todos enloquecidos con eso. Pero no teníamos contacto con él. Cada cual actuaba, se iba. Nosotros íbamos a escucharlo primero. Claro. Y resulta que en ese momento había una vedette, bailarina, cantante, música, llamada Egle Martin. La hemos mencionado acá, sí. Y hemos hecho homenaje. Sí, obvio, sí. Siempre en mi página siempre pongo la biografía de ella. Claro. Cuando llegan las fechas, digamos, importantes. Bueno, y defensor, digamos, una fanática del candombe uruguayo y todas esas cosas. Sí. Y ella, que estaba casada con un tipo de mucha guita, no me acuerdo quién era, pero tenía un departamento enorme y hacía reuniones en su casa. Sí, famosas esas reuniones. Sí, estaba el Negro Rada, ¿no? También ahí puede ser. También sí, andaba por ahí cerca. Ya estaba llegando a Buenos Aires en esa época, claro. Fines de los 60. Y ella hacía reuniones en su casa donde lo único que primaba era el gusto de ella por lo que para ella era buena música. Y no importaba si eran conocidos, desconocidos, qué sé yo. Bueno, un desconocido era Piazzolla, por ejemplo, y él estaba ahí en la fiesta. Y otros desconocidos éramos nosotros. Y otros desconocidos en Almendra. Claro.
también frecuentaban, sí, eso lo hemos Y visto. nos encontramos ahí, y cuando nosotros escuchamos Almendra, che, estos tipos hacen unas vocecitas lindas. Claro, eran muy Y dijimos, afinados. Qué lindo, y son afinados, y estaban cantando sin micrófono ahí, con la guitarrita y todos alrededor, ¿viste? Porque era una reunión familiar casi. Hasta que en un momento Egle Martin dice, chicos, vengan que les quiero presentar a Astor. Entonces lo llama a Astor. Y le dice, mirá, estos son, y nos presenta, bueno, nosotros estábamos en 676 y los mirábamos y qué sé yo, pero Egle dice, pero yo los escuché hacer unas cositas por ahí. Unas sirenas que caían y qué sé yo, 3 voces. Claro. Y dice, ¿qué? Dice Astor, dice, sí, canten ese, pero no lo sabemos, esto lo estábamos inventando, Claro. imitando lo que escuchábamos de Astor ahí en el 676. Y lo cantaron 3 chicas ahí, esas sirenas a 3 voces, Claro, con como un el lisé. violín de Astor. Claro. Eso. Bueno, Astor se quedó, abrió los ojos y dice, no, esto es maravilloso, sigan muchachos, sigan dándole a esto. Y dice, yo si quieren les doy, les consigo las partituras del quinteto, y nos dio manija ahí. Qué va. Salimos de ahí y dijimos, listo, próximo disco, toda música de Piazzolla. Y ahí nos dio, yo me iba a la casa de Astor y él me daba, nosotros primero elegíamos nosotros, porque ahí ya teníamos disco de Astor. Entonces ahí elegíamos, mirá, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer Adiós Nonino. La trilogía del Ángel, Milonga, Muerte y Resurrección del Ángel, la tenemos que hacer, eso no la podemos evitar. Y al Verano Porteño y el Verano otro. Porteño, qué lindo. Bueno, y entonces yo me iba a la casa y me daba las partituras del quinteto. Claro, ellas ya las sabían de memoria. Y yo me llevaba las partituras y con eso hacía las transcripciones, inventaba las transcripciones para voces. Y una de las transcripciones ¿Te de puedo esas... pedir una cosa? Sí. Primero, un comentario. Egle Martin, una de las mujeres más voluptuosas, Sí, ¿no? hermosa. No, creo que no me equivoco cuando digo eso. Era- El amor de Astor. Sí. Ah. Y otro tema. ¿Sabías esa? No Horacio sabíamos. Malvicino, ¿era Lendebré? Claro, Sí, por supuesto. Ahora sí. Por supuesto. No, porque yo no se escuchaba cuando era chico, por eso. Y quiero era con- Lendebré. Malvicino era director artístico del sello, creo que de RCA. CBS. O RCA. ¿O? RCA, ¿no? RCA, podría ser. Sí, Ok. puede ser, puede Sí, ser sí, RCA. porque- sí. Era director artístico, pero ya que estaba, Alain Debré. Por eso es muy gracioso porque hay grandes músicos. Él o Freddy Lee Pesker, que era Vincent Morocco. Claro, Vincent ¿Y Morocco. quién iba? Yo te digo que tú, Había me tardé un montón. con saber que eran ellos. El gordo Lispesker. Sí. Lee Claro. Pesker, el mono Villegas era la tía Leonor y sus sobrinos. Ah, mirá. Así Pero que- lo que pasa es que nosotros dos te los pasaban acá como si fueran cosas de Europa. ¿viste? Claro, O sea, y Alain Debré era encima un Ahí nombre está. francés. Sí, Para sí. colmo salió, alguna vez leí que salió de Alain Delon y de Regis Debré, del periodista Claro, que él había mezcló ido a las dos y dijo, cubrir. este nombre pega. Claro, bueno, pero quiero explicar que es la polifonía en principio, ¿no? Porque en eso se basa un grupo vocal, es llevar el sonido de un coro, pero que en un coro hay una masa de gente que canta la voz de los bajos, otra de los barítonos, Claro, otra son de los cuerdas. tenores, son cuerdas y cada uno en una canción canta una melodía distinta que combina con todas las demás y ahí sale como si fuera una orquesta sinfónica pero en voces. Claro. Pero ¿qué pasa? Un grupo vocal, cada integrante se tiene que hacer cargo de su propia melodía y agárrate, Catalina, porque cuando escuches a lo que va a venir ahora, que el maestro Corral transcribió del quinteto de Astor a Buenos Aires 8, es Fuga y Misterio. Escuchen, esto que fue lo primero que me dieron a estudiar, ¿Ah, sí? además me lo tiraron por Te la lo cabeza. tiramos y te dijimos la Esto semana vamos que a viene lo escuchar. cantás. Listo. A ver. Ba
Fuga y Misterio de Astor Piazzolla por Buenos Aires 8. Y lo primero que me dieron a estudiar, llegué a soñar con las partes. Claro. Porque cuando los tenores cantamos la melodía, pero después nos íbamos a las voces internas, claro, y ahí no nos movíamos más. Eran todas muy, muy diferentes. Sí. Era una fuga a 4 voces, muy clásica además, porque Piazzolla tenía mucho de Bach. Claro. Las fugas de Piazzolla son muy parecidas al tema, salvo por el acento tanguero porteño y el bandoneón, pero son copia, digamos, el método, la estructura es la misma que la de Bach, que cualquier fuga. Bueno, era un estudioso de la música clásica. Bueno, hemos hablado acá de sus cursos con Nadia Boulanger en París. Claro. Y todo, alumno de Ginastera también, sí, previamente. Bueno, sí, Piazzolla, increíble. Pero lo increíble es poder pasar eso, que estaban instrumentos a las voces. Sí, sí. Era porque tiene su dificultad esto, porque el instrumento puede tocar y hacer saltos de notas que la voz humana no puede. Claro. Y hubo que adaptar eso me has contado alguna vez. Y ahí te conté alguna vez, pero vale la pena que lo sepan los oyentes. Cuando surgía esa dificultad que había, no sé, hay frases de bandoneón que no se pueden hacer con las voces directamente.
o lo que hace un violín, o lo que hacía, qué sé yo, el contrabajo, no sé. El contrabajo es más fácil de imitar con voces, pero había cosas que no se podían hacer, variaciones sobre todo. Y entonces, claro, yo era el que transcribía a voces. ¿Cómo le voy a cambiar una nota a Piazzolla yo? ¿Entendés? ¿En qué situación me encontraba? Entonces ahí agarraba, lo llamaba por teléfono y le decía, Astor, acá tengo que cambiar notas. Sí, cambiar lo que quiera, qué sé yo. No, pará, yo cambio, pero revisala. Claro. Entonces, venite mañana a la mañana. Bueno, me iba mañana a la mañana con la parte esa que había reemplazado del solo que escribió él por el solo que tuve que escribir yo para voces. De todas las veces, no sé, debo haber ido como 6 veces a la casa con esto y así diciendo, che, aprobámelo porque si no yo no lo pongo, no lo hago cantar. Y de las 6 veces, las primeras 5 me decía, pero está fenómeno. Lo agarraba la partitura así, la leía, está fenómeno, tomá, llévalo, hacelo si está bárbaro. Bueno, ni siquiera necesitaba probar nada en el piano ni nada, porque él se manejaba con el piano para componer. Ni siquiera tenía que probar nada. Él miraba la partitura, la estudiaba. No, está fenómeno, tomá, flaco, andá, seguí. Bueno, así pasó las primeras, ponele 5 veces. En una sexta, que también era, no solamente tenía que modificar un solo, sino que armónicamente no daba para voces, y yo tenía que cambiarle la armonía, las figuras rítmicas y varias cosas, y ya, eso era ya demasiado meter la mano en música de Piazzolla, ¿viste? Como para cambiarle la armonía a Bach. No se puede, ¿viste? Claro. Hace Bach como es y se acabó. Bueno, y ahí tenía que cambiar muchas cosas, entonces más colorado todavía me puse y le dije, hasta mirá, y acá tengo que cambiar mucho, así que quiero ir, venite mañana a la mañana. Voy y le digo, mirá, acá tuve que cambiar todo esto, no sé, eran 6, 8 compases, los tuve que cambiar porque estas secuencias no las podemos hacer con las voces, secuencias armónicas. Entonces no, está fenómeno, dice, está fenómeno, está bien, lo reemplazaste, pero está bien lo que hiciste, además está en el estilo, digamos, no era una locura introducida, ¿viste? No era de golpe pasar a D'Arienzo, no, seguía siendo Piazzolla. Y me dice, y agarra el lápiz y me dice, y de última, si no te gusta, haces esto. Y empieza a escribir los 6 compases, o los 8. Dice, y si no, haces esto, y escribe. 3 reemplazos me hizo, sin tocar una nota en el piano. Qué bárbaro. 3 reemplazos escritos, y escribía más rápido de lo que uno podía tocar. Era una máquina de escribir. Y me escribió 3 versiones de esa parte, de lo que podía hacer, en el momento, en el mismo papel que yo le llevé, me dice, y si no hace esto, y me escribió 3 versiones. Bueno, era Piazzolla. Es un grande. Yo he contado acá más de una vez que hubo un productor, no sé si fue en los años 80, que se arrimó a Piazzolla para decirle que había un proyecto dando vueltas, una disquera, no sé, de Estados Unidos, que quería hacer un disco Miles Davis y Astor Piazzolla. Claro. Y le dijeron, pero hay un detalle, va a ser Miles Davis con letra grande y Astor Piazzolla con letra chica. Y él dijo, yo no soy segundo de nadie, y el disco nunca se hizo. Claro. Y otra cuestión, que hay una versión de la balada para mi muerte de Mina. Y Mina grabó la balada para mi muerte con Piazzolla, sí, quinteto y una orquesta atrás. Bueno, vos sabías que años antes, unos 10 años antes o más, cuando Mina recién empezaba, por eso me llamó siempre la atención el hecho de que haya aceptado estar con Piazzolla, ella le dijo que no a un dúo con Frank Sinatra.
Por ejemplo. Brava, una gran cantante Claro. italiana que todavía sigue vigente, todavía sigue grabando Mina. Pero con oreja. Nos fuimos al Y diablo. bueno, y Piazzolla era Piazzolla. Al que escuchaba, el que buscaba algo que fuera conocido es otra historia. Pero el que escuchaba buena música y sabía disfrutar de la buena música, no, Piazzolla era caso serio desde lo primero que hizo. Y no en vano, después Piazzolla y el quinteto recorrieron todos los festivales de jazz que se te ocurran a Totalmente. nivel mundial. Claro, ¿no? claro. Creo que Montreux estuvieron también con Sí, Gary Barton, sí. estuvieron con el vibrafonista Claro, de jazz. claro. Y no sé, con Mulligan no sé si llegaron a presentarse porque también hubo toda una historia que Piazzolla no tuvo buena onda con Mulligan. Él pensó que iba a grabar con Gardel y se encontró con Mulligan, pero era un monstruo Mulligan. Sí. Sí, siguiendo con Buenos Aires 8 y por supuesto la formación continuó. Sí, esa continuó. Y tengo acá una sorpresa que me la pasaste vos, no es tan sorpresa, va a ser sorpresa para Una quienes novedad, están en su escuchando, momento. una novedad. Pero también hay una cuestión antes de esto. Las letras. Las letras. Las letras, porque pa pa ta ta da pa ta pa da ta 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 pa 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 ta 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 o cuá 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 cuá. Claro. ¿Cómo era esto? Mirá, ¿Cómo se definió? las letras. Porque había letras. No, que había cantar. letras y muy precisas. Claro. No había que aprender solo las notas, había que aprender. Porque es muy difícil decir la 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 la. Eso es una cosa. Otra cosa es para. Es más, se acentúa de otra manera. Claro. Y depende mucho de la letra eso. Uno no puede decir na 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 na. No pasa nada. No pasa nada con eso. Pero eso surgió digamos, no fue una letra preconcebida, sino que surgió de cantarlo, de probarlo, de cantar las notas, y le íbamos poniendo los acentos que a nosotros nos parecían. Y ¿qué vamos a decir? Nun, no, pa. Si hay un acento ahí, será pa. Claro. Y si no es el tema llevado en la primera voz, y el resto harán, en lugar de la letra de la vocal A, serán U, O, más oscura, para dejarle que se note la melodía, que canta con la A, que es más abierta, más brillante. Bueno, fue surgiendo después de poco tiempo. Pero fue surgiendo mientras empezamos a ensayar. Después no me cambiés ni una consonante. Nada, claro, así quedó. Así quedó. Claro, Y no se cambiaba ni una consonante, porque no podía haber dos personas cantando la misma figura con otra letra, porque tiene letra. claro. Tiene letra. Sí, sí. Y ustedes grababan en una toma. Sí, sí, en sí, 4 sí. canales, Sí, ¿no? sí, sí. Así, No, ¿no? en Ion en 2 canales. En 2 canales. 2 canales. Mami. Todavía no habían salido los discos en estéreo. La con el precisión que Sí, había que hacía tener. 1, 2 tomas. Y en esa época había cintas. Claro, Se grababa en cintas cinta. master, claro. Y me acuerdo que los técnicos, Osvaldo Acedo, el portugués, Da Silva y qué sé yo, era dar vuelta los carretes, y en el momento que pasaba, ¡tac!, con la tijera. Y ahí cortaban, y de ahí ponían la otra toma que también habían tijereteado en el mismo lugar. Así se hacían los discos. Impresionante. Y la precisión del grupo, Claro, para poder grabar, para poder hacerlo. y que nada que va a tener que grabar Sí, no. sola, el tenor se equivocó en Sí. esta parte y tiene que grabar solito y después lo pegamos. Nada, había nada. que repetir ¿Cómo se llama el autotune de que hay ahora? el autotune. El claro. autotune que te hacen afinar lo que sea. Claro. Y una pregunta así de Sí. una persona que tiene desconocimiento. Para una grabación especial, ¿cuántas veces ensayaban o cómo ensayaban? Depende. De este grupo tenía una cantidad enorme de ensayos.
Y como dijo Astor alguna vez, 20% talento, 80% sudor. Claro, claro. Y te digo otro que dijo también Juan Carlos Sarabia. Dice, porque ¿cuánto ensayan ustedes, muchachos? Claro, por las dudas, Chalchalero. gente que no sabe, Juan Carlos Sarabia, integrante de los Chalchaleros. Che, ¿y cuánto ensayan ustedes? Y ensayamos 4 horas. 4 horas y media, pero no mucho más porque se nos cansan las gargantas. Pero 4 horas, sí. ¿Cuántas veces por semana? Y 3 veces por semana, 4 horas. Dice, nosotros en un ensayo de 4 horas sacamos 6 zambas. Claro, era así, era sí, cierto. Sí. Y nosotros tardábamos muchísimo porque es muy difícil. Era muy difícil hacer esto. Doy fe. Para que te des una idea, me acuerdo un dato puntual, porque fue un ejemplo. La Milonga del Ángel la estuvimos ensayando 9 meses. Hasta que estuvimos conformes y la pusimos en un escenario. Qué increíble. O estuvimos conformes y la dijimos, bueno, se graba. Esta sí la grabamos. Íbamos a grabarlo a Young. Pero de ese orden, no digo que todas las obras fueron así, pero que tardamos 2 o 3 meses de ensayo de 3 días por semana, de 4 horas por día. Tardamos meses en poner, y por ahí ya se sabían las notas, las figuras, qué sé yo, los tempos, qué sé yo, pero le faltaba amalgamarse, y cuando uno lo sigue ensayando ya es como que se juntan las maneras de cantar, de todo, y ahí es donde suena lindo. Claro, ahí ya, como decía Lolita Torres, los duendes ahí se juntaron. Claro, y bueno. Y en esto que vamos a escuchar ahora, que me enteré que existía no hace mucho, un mes atrás, la Academia Nacional del Tango homenajeó con el Gobi de Oro a Buenos Aires 8. Tardío, pero merecidísimo homenaje. Claro. Y ahí, dentro de la charla que hubo, la presentación, surgió esto que vamos a escuchar, que es la banda sonora de una película que se llamaba... Los días que me diste. Los días que me diste. Y es El último café. Nada más y nada menos. Y la película estaba hecha... la música era exclusivamente El último café. En versión... Con distintas versiones, formas, más rápida, más romántica, más triste, más alegre, más... Bueno, pero todo El último café. Y escuchamos una de esas versiones.
último café, banda de sonora de Héctor, la película. La película era Los días que me diste, de 1975, dirigida por Fernando Siro, nada más ni nada menos, y era la historia de una mujer madura, desgastada por la rutina, que tiene una aventura transitoria con el carnicero del mercado, para una historia así tipo, no sé si nostálgica, sirve viernes. Y bueno, trabajaba Inda Ledesma. Nada menos. Arturo Puy, Ana María Picchio, Carlos Carella, Hugo Arana, Raúl Taibo, Fernando Siro, bueno, su esposa Elena Cruz, estábamos hablando de que podían andar bien por el lado artístico, por el lado ideológico horrible. No había coincidencia. No había. De todos modos, te digo, lo interesante es que se le ocurrió a Fernando Siro, porque eso fue invento de él, dice, mira, yo quiero que acá solamente, claro, porque el fondo de la película es justamente ese romance imposible, el enamoramiento de esa mujer madura que está en la cosa cotidiana de hacer los trabajos todos los días, hacer los mandados, ir a la carnicería, y de golpe le sale este simpático de carnicero, jovencito, y se enamora. Pero es imposible ese amor, porque él se va a enamorar después de otras chicas jóvenes, que es lo que corresponde cronológicamente. Y entonces todo el centro de la película es medio el último café. Claro. Entonces él dijo, Fernando Siro muy acertadamente dice, yo quiero que en la película lo único que se escuche de música es el último café, como ustedes quieran, háganlo como quieran, como puedan, inventen lo que sea, pero que nunca deje de ser el último café. Interesante, buena propuesta. Buena propuesta, sí, claro. sí. Temazo, el último gran hit del tango canción fue el último café, allá por principios de los 60. Claro. Y bueno, y hablando de tango, no solo Piazzolla, después viene, unos añitos después, otro disco. Y digamos... Que fue también... Así como, viste que te dije terrible. Que hay mucha gente disco. Que... no le gustaba Piazzolla y a través nuestro le terminó gustando la música Piazzolla cantado por nosotros. Sí. Bueno, nosotros tuvimos una transformación también, porque a raíz de cantar Piazzolla empezamos a trabajar en Caño 14, en el viejo almacén, y entonces empezamos a estar en contacto con los tangueros más tradicionales. Y empezaron a gustarnos los tangos que nosotros los descartábamos. Claro. Porque a nosotros nos gustaron los doble 6 de París, después los Single Singer, los Beatles, pero los tangos tradicionales para nosotros era una cosa... Claro, ya pasó, claro. Y empezamos a escuchar los tangos bien hechos y con arreglos lindos, y yo, esto está bueno. Y ahí nos entusiasmamos y terminamos haciendo tangos tradicionales. Arreglados por este señor que se llama Horacio Corral, y entre... esas cosas esos grandes tangos, porque es maravilloso el disco, lo que debe haber sido las discusiones entre ustedes para elegir y ponerse de acuerdo en los... ¿Cuántos fueron? 10 o 10. Se hacían 10. Se hacían 10. Bueno, el segundo tema que me dieron a aprender es lo que vamos a escuchar ahora, ¿sí? Que es de Mariano Mores y se llama Taquito Militar. Claro.
Y aquí estamos en Rebeldes por Malvinas con el querido Héctor Francia y el querido Horacio Corral, director, arreglador, fundador de Buenos Aires 8, este grupo que en el año 72 ustedes estuvieron en Europa en un show de Eurovisión, ¿sí, no? No me acuerdo. No, en Alemania estuvimos. En Alemania estuvimos, sí, pero no era Eurovisión, era el canal 1 de Alemania, que era el canal estatal, había 2 canales de televisión en Alemania, y ahí se estrenaba, creo que mundialmente, la televisión color. Ah, mira. Y era el canal cultural de Alemania, ubicado en el sur de Alemania, en la ciudad de Saarbrücken. Ajá. Y ahí nos llevaron a nosotros y a Astor Wow. a grabar los primeros programas en color. Y te digo, es un ejemplo de que no era muy conocido Astor, porque a nosotros no podían llevar a 5 de los 8, tenemos que ir los 8 a cantar. Y a Astor le dijeron, no, vos venís solito y armate el quinteto acá con los alemanes. Qué bárbaro. Y viajamos solos con Astor, y anduvimos con Astor dando vuelta por Saarbrücken, desesperados, mirando todas las cosas del nuevo mundo que ninguno conocía, ¿viste? Sí, claro. Qué bárbaro. Historias que... Y así que bueno, y viajamos con él, hicimos, nosotros grabábamos un tema por día. Pero con vestuario, con pruebas, todo un día, para el cual trajeron un ballet para ilustrar en imágenes lo que nosotros cantábamos. Trajeron un ballet de Hamburgo y una solista de Checoslovaquia en esa época. Pero no andaban con pavadas los muchachos, ¿eh? Un ballet, no es que trajeron 2 tipos, un ballet de Hamburgo. Los llevaron a Saarbrücken para grabar 2 temas con música nuestra, donde nosotros éramos los solistas. Qué bárbaro. Y la directora, no sé, yugoslava, una cosa así. Pero era una mezcla, pero traían a los mejores que podían de cualquier lado. Claro, están a un paso. En 1 hora de auto llegan de cualquier lado, ¿viste? Y bueno, y así fue ese paso por Saarbrücken. Y hubo, no sé, alguien que dijo por ahí, y muy merecidamente, que era el Buenos Aires 8, en esos momentos era el mejor grupo vocal popular del mundo. No sé, no te pongas colorado. No, es que me acuerdo. No, lamentablemente no nos pudimos hacer de esa revista. Era una revista especializada en coros, pero de circulación en toda Europa. Sí. Y la revista se llamaba algo parecido a TEN o TEN, algo muy cortito, era de una sílaba, y algo parecido a TEN o TEN. Y decía el ranking de grupos vocales: primero Buenos Aires 8, segundo los Swing Singer, por ejemplo. No lo podíamos creer, y nosotros no conocía a nadie ahí. Pero bueno, eso lo decidieron ellos. Los discos llegan. Y nos vamos a poner un poco nostálgicos ahora, porque, bueno, somos Rebeldes por Malvinas, y hubo un señor que integró, como yo, momentáneamente, Buenos Aires 8, que se fue de gira no hace mucho tiempo, que era Hugo Galo García, fundador del grupo vocal argentino, junto con el Chango Farías Gómez, el que llevó o hizo puesta varias veces la misa del tercer mundo del Padre Mujica, entre tantas cosas. Hizo una carrera solista e hizo una canción dedicada para nosotros, e interpelando a una parte de la sociedad que nos involucró mucho, y vamos a escuchar a Galo García en Salga al Aire. Usted que lo tiene todo, usted que no ha dado nada,
llanto se adorna con cinta celeste y blanca. Usted que no tiene frío, usted que tiene una almohada, usted que duerme soñando tan seguro en esa casa, usted que ha comido rico en la mesa y en la cama, mientras piensa pensamientos que le salen de la panza. Esta noche salga al aire, salga al frío, salga y salga, para ganarse un hilito de cinta celeste y blanca, para ganarse un hilito de cinta celeste y blanca. Esta noche, Señor mío, en trincheras de la patria, un soldado está despierto conversando con el alma. Se acuerda de padre y madre, se acuerda de una muchacha, y el viento lo despabila y el corazón se le agranda. Esta noche, Señor mío, alguien defiende la casa donde usted está dormido, tan tapado con frazada. Esta noche salga al aire, salga al frío, salga y salga, que se muere de vergüenza su cinta celeste y blanca, que se muere de vergüenza su cinta celeste y blanca, su cinta celeste y blanca, su cinta celeste y blanca. Salga al aire de María Bernique, poetisa marplatense, y Hugo Galo García en la música y Hugo Galo García en la voz, y el señor Horacio Corral era el contrabajista en esta grabación, y otro ex integrante de Buenos Aires 8, Fernando que además Llosa. era un muy buen actor, Fernando Llosa, en las percusiones. A mí el reproche que hace patriótico tan sentido me hace pensar en una persona que se hace la patriota, que no lo es. Claro. Y que justamente le están diciendo eso, y esa se llama Victoria Villarruel, ¿no? Obviamente. ejemplo. O sea, Victoria Villarruel, hay que decirle, vos dejá de mover la banderita, porque en última instancia el represor de tu viejo estuvo en Malvinas, pero los que le pusimos el cuerpito fuimos los conscriptos. Claro. O sea, dejá de hacerte la nacionalista y después vas y transás con un gobierno pro-anglosajón. Claro. O sea, cuando escuché ese tema, perdón, ¿no? Sí, No, iba a decir, ganaste un hilito de cinta celeste y blanca. Sí, por eso. salí al aire, toma un poquito de frío, ligate un poco de nieve, de lluvia en una trinchera, y después ahí a lo mejor te haces acreedor de un hilito de cinta celeste y blanca. El fondo ese me encantó. Bueno, ese María Bernique es una genia. Es una genia. Y vamos saltando etapas, aparte también se va acabando el tiempo. Sí, ¿no? Y bueno, Déjame agregar que Galo García, cuando en uno de esos intentos de volver a rearmar Buenos Aires 8, lo integró también durante un ratito, creo que fueron 3 actuaciones, una cosa así, claro, en un boliche. claro. Yo ni siquiera pude hacer una actuación. Ni siquiera eso. Pero tuvimos digamos en común con Galo, siempre decía yo, Sí. ¿no? Él estuvo en el grupo vocal argentino. Claro. Yo después de estar en el proyecto de Buenos Aires 8, que lamentablemente no pudo llegar a buen puerto, después integré yo el grupo vocal argentino. Así que Claro. los dos habíamos Había nexos por ahí, sí. había nexos ahí en esto, y en mis épocas de sonidista, en los 80, me crucé con Galo muchas veces, y él se enteró que yo era veterano, y antes de cantar Salga al aire, me lo dedicaba públicamente.
Así que Y eso claro. nunca lo olvidé, lo he Claro, visto de Galo, y y haberlo lógico. encontrado en el homenaje en la Academia del Tango fue muy fuerte. Y otra cosa que te diría que si no lo escuchaste, supongo que sí, pero ¿hundieron el Belgrano? ¿Lo tenés ese? Lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. Hundieron el Belgrano. Agarrate Catalina con ese también, Bueno. para ustedes digo. Bien, Para usted, para este programa. vamos. Bien, tarea para el hogar. Tarea para el Pero hogar. ahora vamos para el disco Buenos Aires 8 llega a la palabra, porque hablamos de Ajá. la pam pam, tan tan, pam tum, pero tuvieron que elegir un repertorio con letra, incursionaron Sí, en el canto ya con letra, Claro. de poetas. Y nosotros habíamos- ese disco es del 76. no sé. Sí, 76 era. sí, claro, Claro. 76, ¿cómo no? Y sí, hay un hito muy importante en el 76 como para recordarlo. Como para- Las prohibiciones, las censuras. Ahí empiezan las censuras. Ahí a empiezan Buenos las Aires censuras, 8. claro. ¿Cuál era la canción que habían grabado? Habíamos grabado las 10 canciones, que eran 10 obras de folclore tradicional. Sí. No era ningún invento nuevo. Y los abogados de Microfón Micrófono Me era un vienen a sello de grabador que publicaba el disco. Claro. Claro. nos vienen y nos dicen, miren, este tema lo van a tener que cambiar. La canción se llamaba. La canción era un triunfo que se llamaba Guarden la Luna. Y no, pero ¿cómo? Si ya tenemos los y además, nosotros para preparar un tema ahí tardamos 5 meses y estaba listo para salir el disco, ya lo estaban ya estaba masterizado todo. Tenían que mandarlo a la impresión del disco, del long play. Y no podemos, ¿cómo? ¿Qué sé yo? No, eso no puede salir. Ya nos dijeron de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación de no sé qué, esto, porque primero tenía que estar autorizado por el gobierno para poder sacarlo, Había una lista. y Interesante. no lo autorizaron. Varias listas. Este tema no lo autorizaron. Sí, integramos una lista famosa que era el Operativo Claridad, que ese eran todos los que estábamos prohibidos. Eso se llamó Operativo Claridad. Y entonces, bueno, ¿y qué? No, ni Vidala para dormir un chango pobre. ¿Pero por qué la Vidala para dormir un chango? Con nosotros, imagínate, pibes de 20 y pico de años charlando con los abogados que hablaban con el ministerio donde había un coronel a su cargo y qué sé yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede el chango pobre? No se puede nombrar que hay pobres, no se. Bueno, con el chango pobre logramos convencerlo. Mire, esta es una pintura de cómo es la puna y cómo es, bueno, y más o menos lo convencimos. Y si en la puna hay pobre, no importa, no tiene que haber el gobierno militar ni nada por el estilo. Pero, bueno, de ese los convencimos, pero el otro, Guarden la Luna, no. Vamos Entonces, a escuchar. ya lo teníamos grabado totalmente, los 10 temas, incluido Guarden la Luna. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Todas las partes donde se decía letra, las borramos. Quedó todo acompañamiento. O sea, si vos escuchás el tema, decís, ¿qué absurdo es esto que estoy escuchando? Blum, 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 la, 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 guá, trum, zum, zum, tum, tum, plum, plum, plum. No tiene ninguna coherencia eso, pero dejamos un testimonio. Acá está la muestra de la censura. Y la canción que se salva de la censura es La Vidala para dormir un chango pobre, de Hilda Herrera y Antonio Nela Castro. La Exacto. escuchamos por Buenos Aires 8. Tra la la
que basta la luna. La pena del pobre comienza en la cuna. Su padre, su nombre. Su madre es mujer. Usted vino al mundo, ¿qué vamos a hacer? Los dos le juramos que fue sin querer. Duérmase mi chango, duérmase mi chango, duérmase mi chango, yo sé que es muy lindo ser padre y abuelo, que su propia sangre me acaricie el pelo. Pero duele mucho caerse del cielo. Oh, 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 Duerma que su madre con techo sin techo, con plata o sin plata, le ha de dar el pecho. Duérmase mi chango, deditos de afrecho. duérmase mi chango, duérmase mi penda. Duerma que ya duerme la luna y la seta. Y era la vidala para un chango pobre. Para dormir un chango. O para dormir a un chango pobre. El problema que tal vez tuvo la censura, es que no hicieron una vidala para dormir a un niño rico que tiene tristeza. Tristeza. Bueno, y bueno, ya vamos llegando poquito a poco al final y quiero leer esta. Es la lista de integrantes que Sí. hay que recordarlos. Bueno, acá el maestro Horacio Corral con nosotros. Angélica María Chichita Fanelli, que fue mi gran amiga. Annie Grunwald, Clara Steinberg, Laura Hatton, muchos estamos. Magdalena León, Lidia Tolava, César Tolava, que Analía partió. Lobato. Que falta Analía Lobato también, sí, ya venía. César Tolava, que se fue muy tempranamente. Miguel también. Miguel Odiard, Fernando Llosa, gran actor, que además tuvo un rol en Diarios de Motocicleta. Sí. Hizo muchas películas y Sí, bien, buen actor, ¿eh? Buen actor y percusionista, además. Sí. Hugo Galo García, Juan Pablo Skert y, bueno, ¿quién les habla? ¿Quién les habla? Que es mi orgullo de la música, que haber estado, aunque sea unos días, en Buenos Florencio Aires. Morales, hay que nombrarlo también, porque si no, Bueno, quien les habla no gracias. es nadie. Y bueno, y ya vamos llegando al final, Héctor, y va a quedar una canción que la podemos dejar ya para final, nos despedimos. Sí, bueno, Nos lo que quiero despedimos, decir es Horacio. que esta es la gran diferencia entre nuestro querido amigo, soldado, médico y músico, como el personaje de una película que se llama
el Capitán de Mar y de Tierra, que la recomiendo en cuanto a ver ese personaje de eso, Ese personaje, que se ha dado varias veces en la historia. Sí. Y es la gran diferencia entre que esté Florencio a cargo de la música y esté yo, que soy otra cosa. Así que, bueno, nos honrás siempre con tu presencia y gracias, maestro. No, por Nos honró favor, el maestro por Horacio favor. Corral acá, nada más y nada menos. Y bueno, ¿qué es lo que decimos siempre? Sí. Acuérdense que cuando hay un acto público están las autoridades nacionales, provinciales, los empresarios, los artistas, y luego dicen señoras y señores. Señoras y señores son ustedes, el pueblo, el soberano. Y nos vemos la semana que viene y escuchamos esta maravillosa canción. La muerte del ángel, de Astor Piazzolla. Para